Bienvenidos a este programa especial ¿Qué sabía el Papa? Durante la próxima hora veremos un documental sobre lo que el cardenal Joseph Ratzinger hizo antes y después de ser elegido Papa sobre los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Al final de este documental y para analizarlo nos acompañarán desde la Ciudad de México Rubén Aguilar Valenzuela, académico y autor del Pleito de los Papas. Desde Buenos Aires el padre Jesús Álvarez, miembro de la Sociedad San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal en Roma y autora de varios libros acerca del tema. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal y miembro del equipo del abogado Jeff Anderson. Y desde Saltillo, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Bienvenidos a todos y a ustedes junto con la audiencia los invitamos a ver qué sabía el Papa. En 2008, un viaje que hizo historia. La primera visita a los Estados Unidos del nuevo Papa. Su primera oportunidad para dirigirse a los católicos estadounidenses y hablar sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica. Ninguna de mis palabras podría describir el dolor y el daño infligidos por tal abuso. Por primera vez, un papa se reúne con las víctimas del abuso. Fue el primer papa en pedir perdón por la crisis de abuso sexual con voz propia. Fue el primer papa en redactar un documento completamente dedicado al abuso sexual, y así sucesivamente. Pero detrás de las disculpas públicas y los encuentros históricos, hay una historia más sombría y complicada. Creo que la respuesta compleja y frustrante es que el Papa Benedicto XVI es a la vez parte del problema y parte de la solución en ese tema. Joseph Ratzinger no fue ni es villano de la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica, de ninguna manera. Pero tampoco es el héroe. Él era parte de una cultura. David Gibson es reportero especializado en religión y biógrafo del Papa. El poder, la autoridad de la Iglesia y el derecho canónico siempre estuvo en sus manos para hacer algo. Pero siempre tomó la vía más lenta, la táctica de postergar. Es algo que creo que la gente aún espera que responda. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo más? Por décadas antes de convertirse en Papa, Joseph Ratzinger fue un funcionario poderoso en el Vaticano quien más que cualquier otro, además del Papa Juan Pablo II, pudo tomar acciones decisivas para apaciguar la crisis de abuso sexual. Pero según dicen los críticos y muestran los documentos, la historia de cómo manejó los casos de pederastia es polémica, parte de una cultura de dilación y quizás obstrucción. Esa historia comienza en Alemania, en el pequeño pueblo de Grafing. En 1986, el párroco Peter Hullermann fue condenado por abusar sexualmente de niños. Pero tan impactante como el abuso mismo fue esto. Hullermann ya antes había abusado de niños, y la jerarquía de la Iglesia lo sabía. Yo era monaguillo en la iglesia donde sucedió e iba a misa de 2 a 3 veces por semana. En esa iglesia, en Essen, Alemania, Wilfried Fesselmann dice que Hullermann abusó de él 7 años antes de ser arrestado en Grafing. Fesselmann apenas tenía 11 años. Me dio algo de beber y comencé a sentirme mal. Luego se desvistió y me dijo que también me desvistiera. Luego nos tocamos y tuve que hacerle sexo oral.
Hullerman fue transferido a Múnich para someterse a terapia. Su psiquiatra advirtió a la iglesia que no debería permitírsele trabajar de nuevo con niños, pero unas semanas después del traslado, Hullerman fue asignado a una nueva parroquia. ¿Quién supervisó el traslado de un delincuente sexual conocido a la nueva iglesia? El hombre que hoy conocemos como el Papa Benedicto, entonces cardenal, Joseph Ratzinger, arzobispo de Múnich. Múnich debió suspenderlo en 1980. El señor Ratzinger, o quien fuera el encargado de asegurar que no permanecieran en la iglesia, debió haberlo expulsado. Esto podría haber salvado a muchas víctimas. El Vaticano admitió que el cardenal Ratzinger aprobó el traslado de Hullerman a su diócesis en Múnich, pero dice que fue el asistente de Ratzinger quien asignó al sacerdote pederasta a una nueva parroquia. Una decisión que, según el Vaticano, Ratzinger desconocía. Esperábamos cambios. El monseñor Charles Scicluna, fiscal de la Santa Sede, trabajó con el Papa por años en los casos de abuso sexual. Cuando conversó conmigo en el Vaticano, fue su primera entrevista para televisión sobre el historial del Papa. Hablamos de una diócesis enorme, con un mínimo de 1000 sacerdotes. El arzobispo de Múnich-Freising debe delegar. Él delegaría sus decisiones y el seguimiento a otros. Eso es completamente entendible, pero de esos miles, apuesto a que no había muchos pederastas. Aspiramos que no. Es cierto, y probablemente es más fácil hacerle seguimiento a los pederastas. Mi pregunta para ustedes, ¿es posible que el cardenal Ratzinger pudo hacer un mejor trabajo en el seguimiento de los pederastas? Conociendo a Ratzinger, cuando delega algo, uno siente que es responsable. Es muy triste delegar cosas y que las ignoren. ¿Qué hacer? Es decepcionante. Si el cardenal Ratzinger en Múnich no supo del padre Peter Hullerman, debió saberlo. Es una de las responsabilidades de un arzobispo. Siempre se sabe dónde están sus sacerdotes. No estaba cumpliendo su tarea. Hullerman finalmente fue expuesto en 2006. No por la iglesia, sino por Wilfried Fesselmann, tras someterse a terapia. Lo busqué en Google e inmediatamente vi su nombre y supe que estaba trabajando con niños otra vez. Quedé totalmente sorprendido de cómo podía pasar algo así. El Vaticano afirma que cuando Ratzinger dejó su cargo en Múnich, también dejó atrás el problema de Hullerman. Es apropiado que una vez que se cuenta con un sucesor, la responsabilidad sea suya. ¿Dónde estaba Benedicto todos estos años cuando el sacerdote abusaba de otros niños? ¿Por qué no dijo nada? Cuando el escándalo de abuso sexual explotó en los años 80 y 90, ¿nunca quiso revisar el caso de ese tal Peter Hullerman? Quizás para ver dónde estaba. El Papa nunca ha mencionado el tema. ¿Cuántos sacerdotes pederastas más pudieron estar bajo su jurisdicción cuando estuvo en el arzobispado de Múnich? No lo sabemos. Tras 5 años como arzobispo de Múnich, Ratzinger fue promovido a una posición en el Vaticano donde se vería directamente involucrado en algunos de los más notorios casos de abuso sexual en los Estados Unidos. En un retiro lacustre en el norte de Wisconsin, Terry Kohut trata de escapar de su pasado. No es fácil. Hace 50 años, cuando apenas tenía 10 años, Terry, quien es sordo, fue enviado a la escuela de St. John en Milwaukee, Wisconsin. Lo que le sucedió allí a Terry y a otros 200 niños sordos es el centro de la crisis de abuso sexual de menores en la Iglesia Católica. Y de la pregunta sobre si el Papa Benedicto, entonces Cardenal Ratzinger, lo sabía. Terry Kohut nunca había hablado públicamente sobre los horrores que sufrió en St. John, hasta ahora. ¿Qué le hizo? Una mañana cuando entré en su oficina, la puerta estaba cerrada
y el padre Murphy me dijo, bájate el pantalón. El padre Lawrence Murphy fue director de St. John más de 2 décadas. Su carisma y liderazgo le ganaron fondos para la escuela y respeto de la comunidad. Pero el padre Murphy también ha sido acusado por decenas de sordos como el hombre que los violó y abusó sexualmente de ellos por años en su niñez. Y el padre Murphy me dijo que me acostara. Y me acosté con los pantalones aún en mis tobillos, en la cama, y luego me tocó. La conducta del padre Murphy llegó a oídos del cardenal Ratzinger, pero su manejo del caso sorprendería a las víctimas de Murphy. Creo que el caso de Murphy muestra la deferencia que el cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto siempre dio al sacerdote. Lo que suceda en el tribunal. Hoy en día, Terry Kohut está demandando al Vaticano por lo que el padre Murphy le hizo en St. John. Su acusación es la primera en nombrar específicamente a Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto. Hasta ahora, Terry Kohut solo es referido anónimamente como Ciudadano 16. En una exclusiva entrevista para CNN salió a la luz pública. Estaba confundido, no sabía por qué sucedía eso. Era un sacerdote. Trataba de entenderlo, no podía creer que un sacerdote hiciera eso. Desde 1950 hasta 1974, el padre Murphy abusó de hasta 200 niños sordos, según documentos del tribunal. Esta era la escuela St. John para sordos. Hoy funciona allí una escuela distinta, pero para tantos niños vulnerables y que no tenían voz, sigue siendo un lugar espeluznante. Allí fueron abusados y en ocasiones violados por el padre Lawrence Murphy. Se cree que el sacerdote seleccionaba como víctimas a los más vulnerables o a quienes ya habían sufrido tragedias en sus cortas vidas. Terry Kohut coincidía con ese patrón. Mi hermano se electrocutó. Murió cuando yo tenía 10 años. Y a los 11 años, mi padre se ahorcó. A los 12, mi perro favorito murió. Todo eso me destrozó y vi al padre Murphy y creí que sería como un segundo padre para mí. Pero, para mi sorpresa, se aprovechó de eso. Carl Nelson y Stephen Geyer estudiaron en St. John con Terry Kohut. También afirman que Murphy abusó de ellos. No era fácil vivir en el dormitorio. No había padres, ni policía. Estábamos atrapados. Era como una prisión. No podíamos escapar. Carl Nelson era luterano, pero el padre Murphy lo ayudó a convertirse al catolicismo. Y luego comenzó a visitarlo de noche en su cama. Tenía miedo. Era solo un niño. Él era un hombre fuerte. ¿Qué podría hacer? En varias ocasiones, los niños trataron de contar lo que sucedía, a familiares, otros sacerdotes, pero nadie les creyó. Carl Nelson dijo que un grupo de niños incluso recurrió a la policía de Milwaukee en busca de ayuda, pero la policía los llevó de vuelta con el padre Murphy. Hablamos con la policía, le contamos nuestra historia, pero le creyeron a él. Creyeron en el padre Murphy, no en nosotros. Los niños de la escuela incluso redactaron documentos. Tras años de acusaciones y amenazas de demandas, el obispo local finalmente trasladó al padre Murphy en 1974 a una zona remota del norte de Wisconsin. Allí surgieron más reportes de abuso. Dígame por qué decidió presentar una demanda. ¿Qué desea que suceda? Quiero demandar al Vaticano porque he estado esperando todos estos años para que excomulguen y expulsen al padre Murphy, pero no lo han hecho. En 1995, Terry Kohut comenzó a escribir cartas sobre lo que le sucedió. Usted escribió una carta asombrosa al padre Murphy en 1995. Quiero leer parte de ella. El Jesús de la cruz colgado en la pared lo vio venir cada noche a abusar de nosotros. Debe haber estado indignado y triste cada vez. Espero que llorara como nosotros porque éramos niños inocentes.
Terry Kohut envió copias de sus cartas al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. A la cabeza de esa oficina estaba el cardenal Joseph Ratzinger, ahora el Papa. A continuación veremos lo que el Papa sabía y lo que hizo con el padre Murphy. A mediados de los 90, acusaciones de violación y abuso sexual por parte del padre Lawrence Murphy en la escuela St. John en Milwaukee llegaron a conocimiento del Vaticano. El rastro de documentos descubiertos en el caso Murphy conduce directamente al Vaticano, incluyendo al Papa Benedicto, entonces cardenal Ratzinger. Mientras haya trabajo por hacer, me siento bendecido por tener la oportunidad de hacerlo. El abogado de Minnesota, Jeff Anderson, encabeza la demanda de Terry Kohut contra el Vaticano y el Papa Benedicto. Anderson ha demandado a cientos de sacerdotes por abuso sexual y ha obtenido una enorme cantidad de documentos del Vaticano que sustentan su caso contra el Papa. ¿Creen que el cardenal Ratzinger conocía el caso del padre Murphy? Sabemos que las cartas llegaron a su secretario, Burton, y por eso sabemos que Ratzinger estuvo directamente involucrado, no solo porque se dirigían a él, sino porque fue manejado por su secretario en su departamento bajo su autoridad y control. Los casos de abuso sexual no eran entonces la principal responsabilidad de Joseph Ratzinger como cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero un puñado de casos, incluyendo al de Murphy, sí llegaron a su atención directa. Esos son los casos que nos dan una mirada más clara sobre lo que el Papa sabía. Es a través de documentos internos obtenidos por CNN y raramente vistos que se revela la historia verdadera. El 17 de julio de 1996, el arzobispo de Milwaukee, reverendo Renberg Wigland, escribió al cardenal Ratzinger describiendo los abusos del padre Murphy y su uso del confesionario para acciones pecaminosas. Wigland consultaba al cardenal Ratzinger sobre cómo proceder. Tomarían 8 meses y 2 cartas más dirigidas al Vaticano para obtener una respuesta. El secretario del cardenal Ratzinger, arzobispo Tarcisio Bertone, le respondió sugiriéndole proceder con un juicio eclesiástico secreto. Luego, el padre envió una carta personal al cardenal Ratzinger afirmando que tenía 72 años y estaba enfermo. Decía: "Me he arrepentido de mis transgresiones pasadas y simplemente quiero vivir el tiempo que me resta en la dignidad de mi sacerdocio". Tras la carta personal del padre Murphy al cardenal Ratzinger, algo pareció cambiar. Las cartas desde Roma tenían un tono diferente, aparentemente más comprensivos con el sacerdote violador. El secretario del cardenal Ratzinger escribió al arzobispo Wigland pidiéndole dar cuidadosa consideración a medidas pastorales, como guía y supervisión, en lugar de un juicio. Wigland no estuvo de acuerdo. En mayo de 1998 viajó desde Wisconsin a Roma para reunirse con el equipo del cardenal Ratzinger. Las minutas de la reunión de la arquidiócesis afirman: "Quedó claro que la congregación no nos alentaba a proceder con una destitución formal". Finalmente, el 19 de agosto de 1998, arzobispo Wigland aceptó la sugerencia de la congregación de poner en práctica un plan pastoral y detuvo el juicio. Eso implicó que el padre Murphy siguió siendo sacerdote el resto de su vida. El 21 de agosto de 1998 muere el padre Murphy. A pesar de lo que les hizo a los niños sordos de las vidas que arruinó, nunca fue expulsado. Fue sepultado aquí con toda la dignidad y honores de un sacerdote de la Iglesia Católica con derecho pleno. Y viajé con el padre Ratzinger. El fiscal del Vaticano, Monseñor Charles Scicluna, afirma que entiende la frustración y la ira en el caso Murphy. ¿Se debió permitir al padre Murphy morir como sacerdote? Si el caso se hubiese decidido hoy con el conocimiento que tenemos, el juicio habría sido distinto. Hablamos de juicio humano aquí.
¿Fue fallido el juicio humano por parte del cardenal en este caso? No hablaría de fallido, porque es un juicio que requirió muchas reparaciones y escándalo en el sentido de que se esperaba una admisión pública de culpa y garantizar que el padre Murphy fuese colocado en un ministerio donde no constituyera un riesgo. ¿No fue un error en ese entonces? No lo calificaría de error. Lo llamaría un enfoque diferente para un caso muy difícil. Pero el abogado de Terry Kohut ve las cosas de manera diferente. Este proceso está diseñado para una sola cosa, y es evitar el escándalo. ¿Qué le diría al Papa si lo tuviera frente a frente aquí? Me preguntaría por qué. ¿Por qué detuvo el juicio? ¿Por qué le dio misericordia al padre Murphy? ¿Y yo qué? ¿Y los otros 200 niños? A continuación, otro caso de un sacerdote pederasta, con la firma del cardenal Ratzinger. Él es Stephen Kisle. A las niñas pequeñas a veces no las diferenciaba de los niños. Sentenciado 2 veces por pederastia. Eso era un problema. ¿Tocó a jovencitas en el área de los pechos? Sí. Durante casi una década tras su primer arresto por abuso de menores, llevó el hábito de sacerdote católico. Vestía zapatillas deportivas, usaba una camisa con el cuello de cura, barba poblada y cabello despeinado. No era el típico sacerdote viejo y calvo. Comenzaba la década de los 70 aquí en la iglesia y escuela de Saint Joseph en Pinole, California, donde Kisle, tan popular entre los niños que era apodado el flautista de Hamelin, destrozó la inocencia de muchos de esos niños. Niños como Kathy Thompson, quien afirma haber temblado de temor cuando Kisle se le acercaba. Le gustaba besar en los labios y con la lengua. Le gustaba poner la mano bajo nuestra falda y a algunas les hacía cosquilla. A mí me pellizcaba. En 1978 declaró no lo contendere al cargo de abusos aquí en Our Lady of the Rosary cerca de Oakland y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. Se apartó de la iglesia, se sometió a terapia y pidió permiso a la jerarquía para dejar el sacerdocio. Parecía un caso sencillo para expulsión. Un sacerdote sentenciado por pederastia en un caso público pedía ser liberado inmediatamente de sus votos. Pero el Vaticano no se deshizo de Kisle sino hasta 6 años después. El tortuoso proceso fue documentado en una reveladora serie de cartas entre el obispo superior de Kisle, John Cummings, y la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En junio de 1981, Cummings exige que Kisle sea expulsado por tomarse libertades sexuales con niños de entre 11 y 13 años. Noviembre del 81. La congregación pide más información. Una semana después, Ratzinger asume el mando de la congregación. Febrero del 82, Cummings advierte a Ratzinger de un escándalo. Marzo del 82, la congregación responde, nada que informar. Septiembre del 82, Cummings escribe de nuevo. Octubre del 82, la congregación responde de nuevo, nada que informar. El padre Thomas Doyle, experto en asuntos de la iglesia, es ahora defensor de una de las víctimas. Este pareció un tema crucial y urgente para el obispo Cummings en el momento. El hecho de que continuara enviando cartas sin contar con el número de llamadas telefónicas que debió haber hecho. A lo largo de todo el proceso, Kisle siguió siendo sacerdote, aunque se le prohibió trabajar en una parroquia, una decisión que protegió a los niños, pero no redujo el empeño del obispo de expulsar formalmente a Kisle de la iglesia. Finalmente, tras 4 años de retardo, una respuesta de Ratzinger, su decisión, dilatar aún más. La carta de Ratzinger recomienda consideración cuidadosa que requiere mucho tiempo. Y si bien reconocía la grave significación del caso, decía que también era necesario considerar el bien de la Iglesia Universal. Estoy decepcionada de él. No puedo creer que dejara pasar eso y pensara no hacer nada. Los invitamos a ver qué sabía el Papa.
2008. Un viaje que hizo historia. La primera visita a los Estados Unidos del nuevo Papa. Su primera oportunidad para dirigirse a los católicos estadounidenses. Al abuso sexual, y así sucesivamente. Pero detrás de las disculpas públicas y los encuentros históricos, hay una historia más sombría y complicada. Creo que la respuesta compleja y frustrante es que Bienvenidos a este programa especial ¿Qué sabía el Papa? Durante la próxima hora veremos un documental sobre lo que el cardenal Joseph Ratzinger hizo antes y después de ser elegido Papa sobre los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Al final de este documental y para analizarlo nos acompañarán desde la Ciudad de México Rubén Aguilar Valenzuela, académico y autor del Pleito de los Papas. Desde Buenos Aires. Y hablar sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica. Ninguna de mis palabras podría describir el dolor y el daño infligidos por tal abuso. Por primera vez, un papa se reúne con las víctimas del abuso. fue el primer papa en pedir perdón por la crisis de abuso sexual con voz propia. Fue el primer papa en redactar un documento completamente dedicado. Buenos Aires, el padre Jesús Álvarez, miembro de la Sociedad San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal en Roma y autora de varios libros acerca del tema. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal y miembro del equipo del abogado Jeff Anderson. Y desde Saltillo, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Bienvenidos a todos y a ustedes junto con la